Como siempre empezamos al principio explicando cuáles son los objetivos. Sabéis que en IAB tenemos 17 comisiones de trabajo, 2 cada semana, y en este estudio, es caso especial y diferente al resto de estudios, se juntan 2 comisiones porque hemos ido viendo a lo largo del tiempo que cada vez se iban cruzando más los temas y que cada vez tenían más que ver, ¿no? Con lo cual este estudio veréis una primera parte relacionada con televisión conectada y una segunda parte del estudio relacionado con vídeo. Aún así vamos viendo cómo se van cruzando muchas veces conceptos. La Comisión de Televisión Conectada tenía 5 objetivos claros con este estudio. Por un lado, dimensionar el mercado y, gracias a que es el segundo año que lo hacemos, ver ya por primera vez una evolución. Identificar cómo se están conectando las televisiones. Para nosotros es objeto de debate ahora mismo también en el mercado a qué se considera televisión conectada. Nosotros a día de hoy estamos abarcando la definición más amplia posible, cualquier televisión con internet, da igual cómo, y precisamente para eso está también ese punto. Queremos analizar qué diferencias hay entre el uso de televisión tradicional y el uso de televisión conectada. Queremos ver cómo es ese perfil de usuario que está usando la tele conectada e incluso cuantificar cuál es la penetración de la Smart TV, cuál es el papel de la Smart TV que por lógica está llamado a ser el mayor protagonista, uno de los mayores protagonistas de este mercado. Por la parte de vídeo online queremos identificar cuánta gente está viendo vídeo online, qué tipo de contenido y qué dispositivo están usando para ello. Queremos ver si el vídeo online está sustituyendo o no, y si en el caso de que sí, cómo, a la televisión tradicional. Queremos saber cómo es la interactividad con el vídeo, cómo el usuario está interactuando con las diferentes posibilidades del contenido de vídeo. Entender a un modo rápido cuál es el rol de la publicidad, si se acepta, si no se acepta. Y por último, analizar qué aceptación están teniendo diferentes modelos de negocio. Para ello, ¿cómo lo hemos hecho? Metodológicamente hemos hecho un estudio entrevistando, es un estudio cuantitativo, y hemos entrevistado individuos de 16 a 55 años en todo el territorio nacional. Hicimos el campo a finales de agosto y recogimos respuestas de 1.000 individuos, ¿vale? Con lo cual esto representa un error muestral de 3.1. La metodología para recoger todas las encuestas fue online, a través del cuestionario CABI. Es importante recordar que es el segundo año, como comentaba Javier, con lo cual hemos buscado una metodología que fuera comparable y que los datos podemos dar la evolución. Y a lo largo del estudio tenemos eso, la evolución de los datos respecto al 2013 hasta la fecha de hoy. Adicionalmente, en todas las preguntas, por si hay dudas en la interpretación de cómo se preguntaba la pregunta, abajo, al pie de cada una de las diapositivas, tenéis la formulación de la pregunta para que quede claro cómo lo hemos formulado. Comenzamos directamente con el dimensionamiento de cuánta gente tiene televisión conectada. Ahí podéis ver que del total del 100% de la población española, según datos del IGM, pues el 69% es población internauta. Como nuestro cuestionario es online, pues estamos preguntando a los internautas. De este 69% de esta población internauta, ya hay un 87% que conoce la televisión conectada, con lo cual ya es un concepto que está ampliamente arraigado dentro del público. Aún así, ha tenido un ligero descenso del 2% con respecto al año pasado. Achacamos que tiene también ahí que ver el margen de error. Sobre esa población que además sobre la gente que conoce la televisión conectada, hay un 52% que la ha utilizado en alguna ocasión, hay un 48% que todavía no, es decir, que prácticamente la mitad del mercado ya ha usado alguna vez la televisión conectada, pero que a día de hoy tenga una televisión conectada se reduce a un 22%, son 4 puntos de crecimiento con respecto al año pasado, pero realmente es todavía un dato que esperamos que vaya creciendo y que a lo largo de los años veremos mayor evolución. A la hora de trazar el perfil, y como siempre ya sabéis que hoy os estamos presentando el resumen del estudio, el estudio completo lo tenéis luego para asociados a lo tenéis en la web, y ahí tenéis toda la estratificación y cómo hemos llegado a este tipo de slides. Aquí en este os resumimos cómo es el perfil. Por un lado, empezamos por arriba, vemos que se homogeneiza el perfil a nivel de género. El año pasado había una mayor presencia de hombres, este año ya se va igualando. Vemos que el perfil en cuanto a edad también se ha hecho un poco más maduro. El año pasado el perfil joven tenía mayor presencia, este año vemos que el perfil 30-44 ha tenido un crecimiento importante, de hecho es donde está la mayor franja de usuarios de tele conectada. El comedor o el salón sigue siendo, con
convive con la televisión tradicional, el principal espacio en el hogar donde se utiliza. Aún así, en otros slides veremos cómo en el resto de la casa el usuario teleconectada también es un heavy user, especialmente en el dormitorio. En cuanto al horario, la televisión conectada se concentra principalmente en el prime time. Aún así, luego vamos a ver también que en el resto de franjas del día también crece el uso de televisión conectada. La Smart TV se ha consolidado como ya el primer punto de acceso a televisión conectada. El año pasado ganaba, en primer lugar estaba la televisión con consola, ha caído más de un 30% este año la tele con consola, ha subido más de un 20% la Smart TV, ya se ordena el mercado de una manera acorde a como tendría que ser. No tenía mucho sentido que el año anterior fuera la tele con consola la principal forma de conexión. En cuanto a contenidos, el cine es el contenido principal, más de un 60% está viendo, casi un 60% está viendo cine, seguido de series extranjeras, televisión a la carta o incluso la actividad paralela a ver la televisión, que es escuchar música o radio. Luego veremos que ha tenido un crecimiento espectacular este año y es ya un dispositivo que este entorno de negocio debería empezar a tener en cuenta dentro de su mix de dispositivos, ¿no? En cuanto a cómo se está usando la televisión conectada, principalmente se utiliza solo, aunque en pareja también tiene un ratio importante, 60-54%, y a nivel de estudios, pues estudios universitarios o estudios superiores todavía va ligado a ese tipo de usuario. Cuando queremos contrastar esta foto entre el usuario y el no usuario, arriba tenéis justo lo que acabamos de ver en amarillo y abajo tenemos el no usuario de teleconectada, cómo se define, ¿no? Realmente no hay excesivas diferencias, como podéis ver a nivel de género, pues es justo lo contrario, no hay mucha más opción. A nivel de edad, pues el usuario de teleconectada está en 37 años, el no usuario en 39. En cuanto a composición del hogar, 3,4 hijos, 3,1, no hay grandes diferencias. En estudios tampoco mucho, aunque luego arañando un poquito en los datos sí que encontramos algunas mayores diferencias, pero tampoco son datos significativos. Y por último, en cuanto al trabajo, pues el usuario y el no usuario pues se diferencian en 7 puntos en cuanto al tipo de trabajo. Aparte de este perfil, bueno, ya sabemos, ya tenemos identificado quién es la persona que está detrás de una teleconectada, queremos saber qué está consumiendo. A nivel de contenidos, como podéis ver, cine, series extranjeras y televisión a la carta son los 3 contenidos principales, no ha variado este top con respecto al año pasado. Nos llama la atención que los programas de música han crecido 8 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Creemos que esto puede tener que ver precisamente con uno de los canales de música que había en TDT, desapareció de la TDT, y nos ha llamado la atención que ha descendido de manera importante 16 puntos las series nacionales. Entendemos que va ligado con la oferta concreta del momento, e incluso los informativos, que han caído 8 puntos porcentuales en cuanto a contenido en teleconectada. En la parte derecha podemos ver el tipo de actividad que no va ligado al consumo normal de televisión. Ha crecido 18 puntos escuchar música o escuchar la radio dentro de la tele. Creemos que es un dato muy importante, un 56%, es más de la mitad. Y luego ya en un segundo nivel, pero bastante un poquito más alejado, encontramos actividades que en general se hacen en cualquier dispositivo, como es temas de email o como es leer prensa, revistas, que ha tenido también un incremento importante. Los videojuegos, pues por la naturaleza que tiene este dispositivo, está ahí en un tercer lugar. Y luego, por último, vamos viendo temas como redes sociales, compras, que también nos llama la atención, que ya desde la tele un 24% declara estar haciendo compras, videollamadas o incluso gestiones bancarias desde la propia televisión. Hemos visto cómo es el perfil, hemos visto qué contenido está consumiendo y ahora queremos saber desde qué dispositivo está accediendo a la televisión conectada. Como os decía al principio, la Smart TV por primera vez es el principal dispositivo por el que se accede, ha crecido 11 puntos con respecto al año pasado, ya es un 54%. Televisión con consola, por el contrario, ha sido el principal perjudicado, ha caído 15 puntos y está en un 35%. Y luego vemos en ese escalón de abajo la televisión con ordenador con un 29%, la TDT híbrida, que lo hemos preguntado este año por primera vez, por lo cual no podemos saber si ha habido subida o bajada con respecto al año anterior, dispositivos Blu-ray o incluso los set-top box, que son estos USBs de Google TV, Apple TV, etc.
En cuanto a qué es lo que gusta y no gusta respecto a la televisión conectada, el poder acceder a contenidos, la rapidez, la comodidad, la facilidad se convierten en las principales palancas para tener este nuevo dispositivo. Y por el lado contrario, estamos viendo que los temas técnicos están siendo la principal barrera, ¿no? El tipo de conexión, el tener que cablear, la baja velocidad de mi señal, etc. Ahora vamos a pasar a ese dispositivo que hemos dicho que es lo que ha cobrado más relevancia. Para acceder a tele conectada, la Smart TV es el dispositivo que gana protagonismo. Queremos hacer un pequeño zoom y entender en qué situación se encuentra la Smart TV.